ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como desde hace 20 años aquí en Dame el Poder. Hoy vamos a volver con la actualidad del día a día. En estudios, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Greenman. Y también vamos a tener una breve charla con el ex procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Carlos Balbín, premio Conex en Derecho Administrativo, experto en ese tema si los hay, justamente a partir de lo que yo les voy a decir ahora, que es discutible, por cierto, que es mi opinión sobre lo que estamos viviendo, en estos 45 días que faltan para las elecciones y que uno tiene la percepción de que el país está paralizado en cuanto a la gestión. En medio de la campaña permanente, donde estamos permanentemente en elecciones y frente a una cada 2 años, y donde realmente lo que necesitamos los argentinos en esta pobreza cada vez mayor, en esta decadencia sin fin, en medio de una ola de inseguridad que deviene y empeora justamente también por esta pobreza que genera marginalidad, se necesita un estadista que no hay. No está ejerciendo como estadista el presidente, lo respeto muchísimo, pero la realidad es que hay que tomar una serie de decisiones, muchas de las cuales está tomando el ministro de Economía y no las está tomando tampoco acertadamente, porque es juez y parte, ministro y candidato, con lo cual está actuando más como candidato que como ministro de Economía. Si no, no se explica la sucesión de medidas desacertadas que están generando todo tipo de situaciones difíciles en el sector empresario, porque este es un país no solamente injusto para la gente humilde, que está cada vez más pobre por la inflación, sino también para el que invierte, para el que apuesta, para el que pone el hombro, genera riqueza y genera trabajo. Atrincherándose en el poder, porque eso es lo que están buscando, y metiendo cada vez más gente en planta permanente. Según un artículo de La Nación, entran 148 personas por día y el empleo público hay más de 3 millones de personas, que las pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Ellos nunca se funden, nunca les va mal. Se ajusta y cada vez le va peor al sector privado y a que tiene una empresa, un comercio, y no al que está en el Estado o que vive de la política. Por eso se explican estos fenómenos disruptivos como el de Milei, el de terminar con la casta, porque se están comportando como una casta. Pero vamos a hablar justamente de eso, de esta viabilidad de tomar estas medidas y de arrasar con todo, como prometen algunos candidatos, porque todos prometen el oro y el moro, todos prometen que van a cambiar todo. El tema es cuánto se puede cambiar, porque la realidad es que lo que los espera de ahora en más a los ciudadanos, yo no les puedo mentir, es un tiempo más de desdicha aún después de las elecciones, porque no van a poder arreglar todo de un día para el otro. Y la gente ya está sufriendo. Por eso cuando los economistas dicen va a haber un periodo difícil, ya estamos pasando un periodo difícil. Y no lo están solucionando, le están echando cada vez más leña al fuego, se están endeudando porque no están pagando todas las importaciones en dólares. Hay autos arrumbados que no entran por falta de dólares, faltan insumos en la medicina, los comercios que no venden, porque con esta inflación, ¿qué negocio puede ser viable? Y la gente que se empobrece. No hay palabras para describir lo que estamos viviendo, decadente, tristemente, y a mí me parece que hace falta un estadista, me parece que es un desafío también para Javier Milei. Las características del estadista son el temple, la prudencia, el equilibrio, la perspectiva. Hay que ver quién lo tiene. Los que están ejerciendo el poder en este momento no lo están teniendo. Algunos de los candidatos espero que lo logren, porque tampoco. Y después de la pausa vamos a ver cuál es la situación exacta del sector del comercio y de las empresas que tanto necesitamos, esa inversión genuina, para paliar y solventar estos gastos, porque esa gente que está entrando en el Estado la vamos a pagar nosotros, con impuestos o con inflación, que es el peor de los impuestos, emitiendo moneda que no vale nada como los papeles de Monopoly, como le dicen los chicos. Después de la pausa, los invitados. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles.
Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir, construyendo San Isidro. Aquí estamos con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Gracias por venir. Al contrario, es un gusto. Empresario, además. Y bueno, lo acabo de describir. ¿Cuál es la situación, ¿no?, en la que estamos? Los comercios, en esta inflación, es imposible que algo sea viable como negocio, pero ¿cómo es la realidad? La realidad argentina es compleja desde hace muchísimas décadas. Lo que demuestra una vez más es la capacidad de resiliencia del empresariado argentino. Y cuando yo hablo de empresariado, no importa que tenga 15, 20 mil empleados o que tenga 2 empleados o que sea una persona con su hijo o su esposo atendiendo un comercio chiquito. Todos son emprendedores que nacen chiquitos y después tienen el sueño de ser unas empresas grandes. A eso englobo empresarios. Yo no distingo entre micro, entre pymes y entre grandes empresas. En la Argentina es muy difícil ser empresario. Es una actividad de riesgo. Lo he manifestado en varias oportunidades. La Argentina es un país con un sesgo antiempresario muy marcado. Por eso hay tantas diferencias con países vecinos en términos de comparar la cantidad de empresas con la densidad de población. Por ejemplo, en Chile vos tenés 50 empresas cada 1000 habitantes, en Brasil tenés 26 empresas cada 1000 habitantes y en la Argentina solamente 13 empresas cada 1000 habitantes. Hoy en la Argentina hay un poco más de 550.000 empresas de distintos tamaños. Si nosotros, y 6,3 millones empleados asalariados formales en el sector privado. Si nosotros tuviéramos un porcentaje parecido al que tiene Brasil, acá tendríamos 1 millón de empresas y casi duplicaríamos el empleo formal. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Bueno, la respuesta es muy fácil. A ver, confianza. Nosotros los empresarios somos alérgicos a la incertidumbre. La incertidumbre retrae todo, genera una profunda desconfianza. Y los sucesivos gobiernos de todos los colores políticos, y si querés incluir a la desgracia de las dictaduras militares, porque yo estoy hablando de hace por lo menos 7, 8 décadas para atrás, no han logrado generar confianza y el empresario para hundir capital, ¿sí?, necesita tener confianza. Y hoy en la Argentina no hay confianza, no hay previsibilidad. Y la incertidumbre es peor que lo malo. Bueno, no están entrando por los dólares directamente. Ahora algunas empresas dicen que no van a mandar más insumos importados. ¿Es así? Por la falta de dólares, ¿no les están pagando? No, claro, pero a ver, por más que nosotros hagamos gestiones, protestemos y todo, no hay dólares, no hay manera, no hay dólares. Esa es una realidad. Y la otra realidad es que el 85% aproximadamente, el 86%, de lo que se importa en la Argentina son productos básicos, imprescindibles para la producción nacional, porque uno cree que se puede arreglar con lo nuestro. No es así. Vos vas a un supermercado, te querés comprar una caja de jugo. En una de esas adentro tenés jugo de naranjas argentinas, ¿sí? Pero tenés un conservante que es importado, un edulcorante que es importado, un colorante que es importado, y como si eso fuera poco, la cajita, el famoso Tetra Brick, también tiene componentes importados. O sea que, y así no es el problema de la Argentina, es la globalización. Todos dependemos de todos, de alguna distinta manera. Entonces, cuando se cierra ese sector, la importación produce los faltantes y al haber faltante aumentan los precios, porque el que tiene ese producto primero lo atesora porque no sabe si lo va a volver a reponer
y a qué valor. Entonces esto va a precios, no hay nada raro, no hay nada distinto, es tan simple como eso. Bueno, ahora con esto del bono, lo único que se les ocurre es con plata de la ajena, es darle a la gente, actualizarle por la inflación terrible que hay, que la generan ellos emitiendo y no tienen ningún empacho en seguir metiendo gente en estado, seguir gastando plata, que por supuesto no tienen la plata y van a hacer emisión para pagarlo. Y entonces, y para solucionar el tema de la emisión y de la inflación, entonces los empresarios que pongan el bono. O sea, van a judicializarlo, ¿qué van a hacer? Porque es culpa de los gobernantes, obviamente. Sí, claro, también lo he dicho en varias oportunidades, no les gustó a algunos funcionarios de gobierno de primer nivel, pero la responsabilidad es de los políticos que están gobernando. A ver, cuando uno elige a un determinado partido político para que gobierne, es distinto al que viene gobernando, es porque uno castiga al que gobernó mal, ¿sí? Si vos gobernaste mal, yo no te voto, busco otro. Entonces, cuando busco otro, yo no quiero que ese que entró se viva quejando del anterior, porque yo para eso no lo elegí, porque por eso no voté al anterior. Entonces, no se quejen del anterior, no nos importa. Hagan las cosas que prometieron que iban a hacer cuando uno decidió, bueno, por acá vamos, ¿sí? Ese es el problema. Los políticos argentinos se la pasan todo el día buscando culpables. Si no es el anterior gobernante, es el empresario, es el Fondo Monetario, es el Club de París. A ver, muchacho, nosotros vamos a tener este año una inflación con suerte del 120% y probablemente más. Pero países vecinos van a estar en un dígito. Yo entiendo, la Argentina tuvo una pandemia, la guerra de Rusia con Ucrania también nos afectó, la sequía, y los vecinos no pasaron por eso. Entonces, dejémonos de embromar y hagan las cosas que tienen que hacer. Es así, no están haciendo lo que tienen que hacer, siguen engrosando los gastos. Y lo que vos dijiste recién del bono, nosotros salimos inmediatamente de anunciado, aún sin leer el decreto, porque el decreto llamativamente demoró 3 o 4 días más o menos, pero era una cuestión conceptual. Todo lo que tiene que ver con salarios, nosotros lo discutimos en la paritaria, que es una herramienta que viene funcionando muy bien desde hace muchísimos años. Entonces, nos sectamos de los dos sectores, a veces con más vehemencia, a veces con menos vehemencia, pero cada uno defendiendo su posición. Y siempre logramos llegar a un punto de equilibrio en la cual razonablemente conforme a ambas partes. Ahora, cuando un gobierno determina algo con una injerencia que no le compete, porque no le compete, el gobierno nacional no puede meterse en las provincias, en los municipios, ni en los privados de los temas salariales. Y creo que ni siquiera puede meterse en las empresas estatales. Sí lo puede hacer con los empleados públicos de la nación, creo. Lo demás no. Y toda esta emisión que se produjo con todos los anuncios, porque fueron anuncios varios a partir del bono, fueron otros anuncios para jubilados y otras cosas, que generó una emisión, creo que de alrededor de 730.000 millones de pesos. Esa emisión, que no tiene respaldo, como todas las emisiones, van a inflación. Y lo que va a inflación va a precios. Y entonces todo no sirve absolutamente nada. Como que vos tengas una grave enfermedad con un dolor tremendo, te dan una inyección de morfina, durante un ratito te quedas bien y se te pasó eso y es terrible, y esto es exactamente lo mismo. Por la inflación que va a generar se les va a derretir la plata en la mano como si no les hubieran dado nada. O sea, todo esto es plan llegar, ya lo quedó claro, la gente ya se está dando cuenta, pero ¿van a judicializarlo las empresas? Porque realmente no parece muy razonable. Los empresarios no nos gusta meternos en esos temas de la justicia, porque la verdad que también la justicia en la Argentina, al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, deja mucho que desear. Pero yo reitero que cada uno son poderes independientes y en eso hay que respetarlos. Pero es libertad de cada uno que se siente cómo se siente afectado. Si algún empresario se siente afectado, seguramente recurrirá a una índole administrativa judicial para reclamar.
está en su derecho. ¿Están yéndose comercios? Porque yo sé que hay algunas empresas que están evaluando, justamente por esta falta de dólares de insumos, la deuda de que no pagan lo que ya habían importado y demás, y están evaluando irse. ¿Cuál es el estado de situación del comercio? Es complejo, es muy complejo. La verdad que cuando uno... no me voy a poner en hablar de las empresas multinacionales, que eso es mucho más complejo todavía, porque una empresa multinacional cuando decide instalarse en un país, primero lleva muchos años de estudios para instalarse y después lleva muchos años de pasarla mal para irse, porque es todo muy caro, ¿sí? Ahora, los empresarios locales, los comerciantes locales, defendemos como sea hasta última instancia la vida de una empresa, porque es durísimo, durísimo tener que cerrar. Para nosotros, acá en la Argentina, y me imagino que en cualquier lugar en el mundo, abrir una empresa es un proyecto a futuro. A ver, una empresa generalmente comienza chiquito, como un bebé, después comienza a gatear, a caminar, se hace adulto, y uno sueña con que lo que empezó chiquito algún día trascienda y sea una empresa grande. Sí, que es normal, es lo lógico, es lo razonable. Ahora, tomar la decisión de desaparecer es lo más doloroso que te pueda pasar. Así que nos resistimos hasta el último instante y cuando no hay posibilidades, bueno, lamentablemente eso sucede. Ahora tenemos 3 candidatos potables, dicen, ¿qué le pediría? ¿Y qué le dice a la gente, ¿no? ¿Qué nos puede esperar? ¿Y qué les pediría a los que están escuchando, a los políticos? Hoy tenemos 3 candidatos en el bolillero. Cualquiera puede salir. Nosotros lo que le pedimos es que sean reflexivos, que prioricen la construcción de un país normal. No estoy pidiendo un país de la estratosfera. Yo siempre hago referencia de lo que fue nuestra Argentina a mediados del siglo XIX. Luchas intestinas, eso de provincias unidas no teníamos nada, estábamos enfrentados, federales, unitarios. Recién a partir de la Constitución del 53 se empezó a acomodar, después con las ideas de libertad de Alberdi, después con orden y administración de la generación del 80. Comenzó un país a crecer con el ferrocarril, los barcos frigoríficos, a poder exportar. Y pasamos a ser un país que estaba muy lejos de los estándares del primer mundo a estar entre los primeros 4 países en términos de PIB. Y después, bueno, a partir de 1930, dicen algunos, a partir de la década del 40, dicen otros, eso lo dejamos para los historiadores, pero todo comenzó a decaerse. O sea que yo sueño bueno, que algún día podamos ser, si lo fuimos, ¿por qué no lo podemos ser? Pero para eso se necesita una clase política reflexiva. Honesta. No, ni hablar de honestidad, ni hablar de capacidad, ni hablar que se necesita una clase con experiencia de gestión que lleve tranquilidad. Que cuando yo mire a los ojos de un candidato, sienta tranquilidad y no que me ponga nervioso. Yo necesito estar tranquilo porque el empresario, la actividad privada, se basa en eso, confianza y previsibilidad. Nadie va a venir a invertir en la Argentina si no hay confianza, si no hay previsibilidad. Entonces, el próximo gobierno, cualquiera que tenga la responsabilidad, va a tener la dificultad probablemente de una oposición compleja, ¿sí? Entonces va a tener que lograr acuerdos. Y yo no creo en los consensos, porque yo soy un hombre de la democracia y de la república. Y en la democracia yo valoro y respeto el pensamiento distinto, que es lo que nos enriquece, pensar diferente. Vos pensás A, yo pienso B. Nos sentamos y vemos, yo no intento cambiar tu pensamiento, ni vos intentás cambiar el mío. Tratemos de acordar un camino para que entre esos 2 pensamientos distintos logremos algo. Y eso es lo difícil en la Argentina. Por eso insisto mucho en que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno que se rija muchísimo por la institucionalidad. La Constitución es nuestra carta magna, no es
un librito de adorno para tener en una biblioteca o en una mesita. Es un contrato social y moral entre todos los argentinos, ¿sí? Donde tenemos derechos y hay obligaciones. Y hoy no se cumplen. Hoy no se cumplen eso porque lo vemos en la calle todos los días, con las manifestaciones que cortan las calles. Ellos tienen derecho a protestar, pero yo tengo derecho a transitar. Y eso es muy malo. Y en la Argentina, y lo digo con toda honestidad brutal, si se quiere, hay que reprimir con la Constitución en la mano. Lo que dice la Constitución es sagrado para todos los argentinos. Las leyes no pueden ser optativas. Yo le agradezco muchísimo haber estado acá. Hacía falta escuchar qué es lo que necesitamos, porque son los que generan trabajo genuino, qué es lo que hace falta en este país. Muchas gracias por invitarme. Genuina. Muchas gracias. Y trabajo de verdad. Si no, nos salimos de pobres. Gracias. Así es. Después de la pausa, vamos a ver la otra cara. La viabilidad de reformar todo, de destruirlo todo, pero con la mirada de un experto en derecho administrativo. ¿Qué se va a poder hacer y qué no con los códigos en la mano y con las leyes en la mano de todo lo que prometen? Después de la pausa. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir, construyendo San Isidro. Doctor Carlos Balbín, ex procurador de Tesoro de la Nación, premio CONEX en Derecho Administrativo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Usted y los oyentes. ¿Cuál es la viabilidad de poder hacer esto? Bueno, por empezar, están entrando en planta permanente 148 personas más por día ya al final de un mandato, cosa que la vamos a tener que pagar entre todos si no hay plata. ¿Cómo se puede solucionar esto con los que proponen reformar el Estado a futuro? A ver, uno de los aspectos en relación a la reforma del Estado es el reemplazo, la sustitución de estructuras administrativas, y eso supone consecuentemente también el desplazamiento eventual de los agentes públicos. Ante la pregunta si eso es posible o no, primero, desde la perspectiva jurídica, uno debiera leer el texto constitucional, y allí se establece el derecho a la estabilidad del empleado público, por un lado. Pero por el otro lado, la Ley de Empleo Público establece que en determinados casos, esto es cuando el Estado dispone la supresión de organismos públicos, tiene la obligación el propio Estado durante un periodo de tiempo de intentar reubicar a los agentes. Y luego, si eso no fuere posible, la ley prevé la prescindibilidad o el despido mediante el pago de una indemnización. Esto en términos generales, pero luego habría que analizar más puntualmente, como consultaste antes, respecto de las últimas designaciones por parte de este gobierno en el Estado, porque la ley también establece un periodo de prueba durante 12 meses y tras ese periodo el agente público adquiere la estabilidad. En síntesis, más allá del derecho a la estabilidad que establece nuestra Constitución Nacional, la ley prevé ciertos mecanismos que permiten una estructura racional del Estado, respetándose los derechos de los agentes públicos. ¿Cómo se soluciona que no metan gente todos los gobiernos si terminamos con más de 3 millones de empleados públicos que bancamos entre el sector privado que no da más, está asfixiado? Con el concurso me había dicho usted en algún momento, pero ¿me lo puede explicar?
Sí, tal cual. Yo creo que el punto clave en cuanto a la función pública y la reestructuración del Estado en el mediano plazo es crear a través de una ley en términos claros y no confusos como ocurre actualmente, que el ingreso a la función pública solo sea a través de concursos transparentes. No solo el ingreso, sino el ascenso. Eso permite, por un lado, respetar el principio de igualdad de todas y todos, para ingresar a trabajar en el Estado, y por el otro lado la profesionalización y la eficiencia en los cuadros estatales. El problema básico de la Argentina, del Estado en la Argentina, es que se ingresa a través de designaciones y no por concurso público. Y yo creo que un acuerdo básico entre la clase política es aprobar y respetar un marco regulatorio que exija el ingreso a través de concursos públicos transparentes. Insisto, creo que este es el punto débil más crítico porque se permite a través de los marcos vigentes el ingreso a través de vínculos o contactos y no a través de los méritos o antecedentes. Sí, es así, es todo amiguismo y están atrincherándose en el gobierno miles de personas día a día con el gasto público aumentándolo, con lo cual genera inflación, pero para un minuto me queda, porque lo quiero invitar a la tele en estudios y que nos lo explique con más tiempo. La viabilidad de volver a 8 ministerios, como propone mi ley, ¿es factible? Sí, eso es factible porque la Constitución no establece un número de ministerios, como sí lo hacía antes de la reforma de 1994, de modo que el número de ministerios nace de una ley, que es la Ley de Ministerios, que obviamente está sujeta a modificación por el propio Congreso. De modo que es posible reducir el número de ministerios. Ahora, el aspecto que me parece importante introducir en el debate es en relación a los 8 ministerios subsistentes ante una eventual reforma. ¿Cuál es la característica, cuál es el sentido, la función que van a cumplir esos 8 ministerios? Porque desde mi perspectiva no se trata simplemente, como se ha hecho históricamente, en ampliar o reducir ministerios, sino en construir 8, 9, 5 o 20 ministerios, pero que sean eficientes. Este es el punto que creo más crítico, más allá de la cantidad de ministerios. Pero puntualmente ante tu pregunta, la respuesta es afirmativa, en el sentido que sí, que es posible reducir la cantidad de ministerios a 8 o el número que fuera. Y lo que me quedó claro, que dijo al principio, ya termino la nota y lo espero en estudios otro día, es que primero nos tienen que tratar de recolocar a los empleados, porque si no nos queda la cáscara, donde lo único que hacemos es dejar de pagar la luz y el gas del edificio, pero la gente sigue dando vuelta. Primero los tratan de reubicar y después, si no, se los puede sacar a indemnizar si desaparece el ente, ¿verdad? Exacto, eso es lo que dice la ley vigente. Bueno, doctor, yo lo espero en estudios, espero que pueda volver. Yo le agradezco muchísimo esta explicación porque es muy didáctica y usted es un experto en derecho administrativo y de esto se trata, no de generar expectativas falsas, sino de ver la realidad y cómo deberíamos reformar el Estado. Muchas gracias, doctor. Al contrario, un gusto haber participado del programa. Gracias a vos. Yo me despido hasta la próxima semana, todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien.